Por supuesto, agradecer al Colegio de Ingenieros por invitarme y, en particular, a la figura de Jesús, con quien el privilegio, tengo que decir, que ha sido mío. Aparte de invitarme a participar en estas jornadas, pues tuve la suerte de trabajar con él en un ejercicio muy interesante cuando Jesús era director general del Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industrial. Estuvimos trabajando para hacer un poco el tema de la prospectiva tecnológica en energía, en concreto en energías renovables. Me van a permitir ustedes una pequeña reflexión personal. Se cumplen ya más de 30 años, como ha dicho Jesús, que llevo trabajando en el sector energético. He hecho algunos escarceos también en otros mundos energéticos, no solamente en las renovables. Pero la verdad es que dirigirme a ustedes en el día de hoy para mí es una satisfacción, que aunque suena tópico, yo creo que ustedes van a entender por qué. 30 años de trabajo en el sector de las energías renovables suponen haber pasado una larga travesía del desierto, porque bueno, el reconocimiento que han tenido que tienen hoy día las energías renovables, les puedo asegurar que ha sido largo, ha sido duro y no ha sido fácil. Pero la verdad es que hoy día, yo creo que, y lo que es lo que voy a tratar de plantearles en mi presentación, yo creo que ya podemos hablar de las energías renovables no como una opción de futuro, que también lo es, queda todavía mucho camino por recorrer, pero sobre todo como una realidad actual. Y por lo tanto, las energías renovables ya forman una parte importante del mix energético en España. La satisfacción, además, es doble, porque aparte de como persona, digamos, preocupada por el dilema energético tan brillantemente planteado tanto por Chema Martínez Val como por Antonio Gomis, la otra gran satisfacción es poder comprobar que España es un país que hoy día es un país considerado a nivel mundial como un país emblemático y modelo en el desarrollo de las energías renovables. Y yo creo que eso también es una doble satisfacción, no solamente por lo que supone desde el punto de vista energético, sino que lo que supone como prestigio de país, ¿no? Uno de los principales mensajes que me gustaría transmitirles a ustedes es que el tema de las energías renovables, y voy a empezar ya, pues tiene unas características que todos ustedes las conocen y que yo no las voy a desarrollar porque me parecen obvias muchas de ellas, pero hay una que quizá no sea tan obvia, no sea tan conocida. Las energías renovables, por su propia naturaleza, de que son tecnologías relativamente sencillas, han permitido a un país como España, que tiene una potencia de desarrollo tecnológico que ustedes todos conocen, pues es un país de tipo medio, no somos una potencia tecnológica como Estados Unidos, Alemania o Japón. Y, sin embargo, en el sector de las energías renovables, y luego daré algunos datos que lo demuestran, España tiene una posición de liderazgo tecnológico a nivel mundial. Y yo creo que ese es un valor que una apuesta por las energías renovables ha permitido, insisto, pues que cuando el presidente del gobierno o el rey de España hacen alguna misión comercial, pues la parte más importante, una parte relevante de los empresarios que acompañan a las autoridades, pues son empresarios que trabajan en el sector de las energías renovables, porque, insisto, está reconocido a nivel mundial como una potencia tecnológica, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje que me gustaría transmitir, porque quizá no sea tan obvio y tan evidente como el resto de las que ustedes tienen ahí y que no voy a desarrollar porque son muy conocidas, ¿no? Vamos a empezar ya sin más, porque yo supongo que vamos un poco retrasados con respecto al... Y, por supuesto, Jesús, interrúmpeme también, como me ha parecido brillantísima la idea de Antonio Gómez de empezar por las conclusiones. Ya tomo nota para la próxima vez. Tengo que decir también, normalmente siempre que hablo sobre energías renovables me gusta enfocar un poco el contexto energético y siempre dedico pues una cuarta parte de mi intervención a hablar del contexto energético. Esta vez he tenido un gran acierto a no preparar nada de ello, porque después de las presentaciones tanto de Chema a nivel conceptual del recurso como de Antonio en cuanto a cómo está la situación energética, las perspectivas de futuro, pues está perfectamente, digamos, enmarcado, ¿no? Y por lo tanto vamos a entrar ya directamente en materia. Hablar de las energías renovables, claro, energías renovables es un epígrafe que abarca tecnologías muy distintas y son muy diversas. Es muy difícil encontrar una homogeneidad y ustedes se darán cuenta a lo largo de los datos que les voy a presentar de que su grado de desarrollo es muy diverso, ¿no? Empiezo por la energía eólica porque, bueno, sin duda alguna, de todas las nuevas fuentes de energías renovables ha sido la que ha tenido un desarrollo más importante en los últimos años. Yo ya no tengo que explicar cuando doy conferencias sobre energías renovables cómo es un aerogenerador, porque afortunadamente en un país como España pues todo el mundo ha tenido ocasión de verlo cuando viaja por las carreteras, porque España es actualmente, como supongo que todos ustedes saben, el segundo país del mundo en potencia instalada. Y por lo tanto, pues, y esto viene un poco, voy a ir dando datos un poco para que traten de justificar esa afirmación que he hecho al principio, que a lo mejor a alguno de ustedes la podría parecer pretenciosa. Y otro elemento que también me gustaría destacar y que espero convencerles a lo largo de los datos que le voy a presentar de la situación actual de las energías renovables, tiene que ver un poco con la afirmación que ha hecho Francisco Macías
sobre los objetivos del ejercicio de planificación energética, cuando ha dicho Francisco Macías que el ejercicio que están planteando prevé la posibilidad de que en el año 2030 un 40% de la energía eléctrica de este país se cubra con energías renovables. Yo estoy seguro que en muchas de las cabezas del auditorio pues se ha planteado un pequeño escepticismo. Yo no tengo ese escepticismo y además espero que a la vista de lo que yo les voy a contar, que son datos reales, no son prospectivas, se puedan ustedes dar cuenta de que ese objetivo es perfectamente factible, simplemente utilizando, como decía Antonio, un escenario de business as usual. Es decir, si seguimos desarrollando las energías renovables como las estamos desarrollando ahora, evidentemente se puede alcanzar ese objetivo sin hacer ningún ejercicio, digamos, de prospectiva ni de ciencia ficción, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes, en primer lugar, yo no sé si se ve desde el fondo, tampoco tiene, yo les voy a decir algunos datos. La potencia instalada, acumulada actualmente en todo el mundo, está por en torno a los 74 gigavatios en cuanto a energía eólica, y en rojo tienen la potencia que se instala cada año. Pero quizá el dato más importante, y es lo que quiero que vean, es un poco la tendencia. Este es un sector que a nivel mundial está teniendo unas tasas de crecimiento, pues como pueden ustedes ver, del año 2005 al 2006, pues se pasa de 59 a 73. Estamos hablando de tasas de crecimiento en torno al 40%. Crecimiento sostenido, además, no es que haya sido un año coyuntural, sino que, como ven ustedes, esa tasa de crecimiento viene siendo sostenida en los últimos años. Y además, para, digamos, dar un dato todavía un poco más optimista, hay que tener en cuenta que la energía eólica ha tenido un desarrollo en pocos países todavía. La verdad es que el desarrollo mundial de la energía eólica ha estado sustentado básicamente en Alemania, España y un poquito Estados Unidos, pero hay grandes países que están empezando ahora en el desarrollo de la energía eólica, el caso de Francia, por ejemplo, que está empezando, el caso de muchos otros países europeos, Italia, donde, bueno, prácticamente es incipiente. Entonces uno se puede hacer la pregunta, bueno, si todos los países europeos tuvieran un desarrollo de energía eólica como Alemania o como España, ¿cuál sería el desarrollo de esta tecnología? Por lo tanto, primer dato para que se den ustedes cuenta de que el objetivo del 40% es perfectamente alcanzable con las tecnologías, con los recursos y con la situación actual, ¿no? Si nos vamos al caso europeo, pues ahí tienen ustedes los datos. Bueno, simplemente citar lo que he dicho ya antes. España es actualmente el segundo país de Europa y del mundo en cuanto a potencia instalada. Estos son datos oficiales a finales de 2006. Estos datos, evidentemente, se han quedado ya obsoletos porque afortunadamente el mercado sigue siendo muy, muy activo y, por lo tanto, pues importante fijarse cuando uno vuelve al dato europeo, hay países muy importantes que tienen prácticamente un desarrollo nulo de la energía eólica. Por lo tanto, ahí hay todavía un camino por recorrer a nivel europeo en cuanto a capacidad de potencia instalada, ¿no? Bien, esto es una gráfica que refleja el mercado en el año 2006, es decir, cuál ha sido el mercado. Como ven ustedes ahí, pues también no solamente en cuanto a potencia instalada, sino en cuanto al mercado 2006. Alemania fue el primer mercado y España fue el segundo. Pero fíjense en lo que les decía, Francia ya empieza a aparecer como un mercado importante. Francia en potencia acumulada todavía está en unos niveles muy bajos. Si un país como Francia, Italia, que no está tampoco en ningún esquema con partidas importantes, el Reino Unido, etcétera, que tienen ya algunos programas importantes, pues se pueden ustedes imaginar el potencial de crecimiento que tiene todavía la energía eólica en el mundo y en Europa, teniendo en cuenta, como digo, que básicamente ha estado sustentado entre España y Alemania, ¿no? Bien, y esto es una gráfica que refleja cuáles son los principales tecnólogos. Desde luego no es mi intención aquí hacer propaganda ni publicidad de ninguna compañía, pero como cuando les he dicho antes al principio de que España es una potencia tecnológica a nivel mundial, me parecía importante corroborarlo con datos reales, ¿no? Y si ustedes ven ahí, entre los 10 principales tecnólogos del mundo, pues hay dos empresas españolas y una de ellas es el segundo. Y yo a veces me pregunto en qué otros sectores industriales España puede presumir de tener, digamos, estos índices de importancia en cuanto a tecnología. Estamos hablando de tecnología, de fabricantes de bienes de equipo, porque si hablamos de promotores, de instalación, pues la situación es pues igual o incluso mejor. Como ven ustedes ahí, pues el primer promotor del mundo en energía eólica también es una empresa española, ¿no? Y aparecen ahí dos empresas españolas. Insisto, quédense con el dato, no quiero aquí tampoco que se establezcan elementos comparativos entre diferentes empresas, que no es este el foro, pero me parecía importante para justificar el por qué digo que España es una potencia mundial tecnológica y de desarrollo en el sector de las energías renovables.
Esto es energía eólica, pero es que en el resto de las energías renovables pasa algo también parecido, no solamente se da en cuanto a energía eólica, ¿no? ¿Cuál es la situación en España? Bueno, pues aquí tienen también los datos al final de 2006 y como ven, pues también la tasa de crecimiento pues es enorme, ¿no? Como todos ustedes saben, el Plan de Energías Renovables estableció un objetivo de 20.000 megavatios para el año 2010. Bueno, ya se está hablando de unos objetivos en la planificación. El secretario general de la Energía anunció recientemente pues unos objetivos para el año 2030 de 44.000 megavatios, de los cuales 8.000 serían de energía eólica marina. Insisto, cuando hablaba del potencial de crecimiento, todavía no se ha desarrollado la energía eólica marina y ahí también hay un potencial importante. De manera que, como ven ustedes ahí, si uno sigue esas tasas de crecimiento, pues no resulta difícil. Y si además incorpora la energía eólica marina, que todavía no ha nacido, pues se pueden ustedes imaginar que las cifras que decía Francisco Macías pues son perfectamente alcanzables simplemente en un escenario de crecimiento como el que hay actualmente. La pregunta es, ¿se puede mantener ese escenario de crecimiento? Pues la respuesta es sí, desde el punto de vista de recursos y de tecnología, esa capacidad existe, ¿no? Algunos datos de lo que supone ya la energía eólica dentro de todo el mix energético, el mix eléctrico actual. Como ven ustedes ahí, estos son datos de Red Eléctrica, en el 31 de diciembre de 2006 la energía eólica supuso ya el 14% de toda la potencia instalada dentro del sistema eléctrico nacional. Y si nos vamos a energía, pues la energía eólica ya en el 2006 ha supuesto el 9% del consumo de energía eléctrica de este país. De manera que yo supongo que estos dos datos son suficientes como para, digamos, desterrar uno de los lugares comunes con los cuales siempre se adornan las energías renovables, de que son tecnologías marginales o con poca capacidad de aportar algo significativo al mix energético. Estamos en una etapa de nacimiento, todavía queda mucho camino por desarrollar y ya estamos aportando solamente en energía eólica el 9% del consumo de energía eléctrica de este país, ¿no? Yo creo que esos son datos que deberían mover mucho a la reflexión antes de hacer afirmaciones que todavía se siguen oyendo cada vez menos, afortunadamente, sobre el potencial de las energías renovables, ¿no? Bien, estos son los datos que les he comentado ya, de lo que está en la planificación, digamos, oficial, que es el Plan de Energías Renovables para el 2010, con 20.000 megavatios. Hay que decir que, como todos ustedes saben, el desarrollo de la energía eólica en España está muy regionalizado, es competencia de las comunidades autónomas, la autorización, etcétera, y aquí, pues evidentemente, cuando uno ve los planes de las comunidades autónomas, que cada uno de ellos tiene sus planes energéticos en energía eólica, pues no casan con los planes del Estado, sino que van mucho más allá, van en torno a los 34.000 megavatios. Y bueno, yo creo que cómo se va a desarrollar esto, pues efectivamente está ahora en proceso de revisión del plan de energías renovables y yo espero que a fin de año, cuando se presente el nuevo plan de energías renovables, veamos unos nuevos objetivos al año 2016, como anuncia Francisco Macías, sensiblemente superiores a los que hay actualmente, ¿no? Esta es la distribución de la energía eólica en España por comunidades autónomas. Como ven ustedes ahí, pues está liderada claramente por 3 comunidades autónomas, que son Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla-León, ¿no? Todavía hay zonas en España que no tienen desarrollo ninguno de energía eólica, el caso de Extremadura, que está iniciando ahora su proceso. Es decir, que todavía el campo por recorrer, como ven ustedes, es importante. E insisto, está el tema de la eólica marina, que en España todavía no se ha desarrollado, que se está empezando a desarrollar de una manera importante ya en el norte de Europa y que ya se ha creado también en España un marco regulatorio que permita el desarrollo de la eólica marina, de manera que las condiciones regulatorias que han sido básicas para el desarrollo de este tipo de fuentes energéticas ya está en vigor y ya es cuestión de esperar o que se desarrolle la tecnología. Hay un problema, yo creo que es un problema coyuntural, el hecho de que no se acometa la energía eólica marina en España e incluso que se acometa poco en el resto del mundo, viene dada porque todos los tecnólogos están ante la demanda tan importante que existe de máquinas, pues tienen el mercado totalmente cubierto para los próximos años. Aquí se está dando la situación, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, de que estamos hablando de un sector tecnológico en donde la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Ahora en energía eólica se están dando plazos de entrega para máquinas por más allá de los 2 años y ya los fabricantes de máquinas se pueden permitir el lujo de rechazar pedidos de máquinas porque efectivamente existe un crecimiento, una necesidad de crecimiento muy importante. Esa situación es la que ha hecho que, habiendo tanta demanda en el sector de la eólica en tierra, pues no se haya desarrollado
con fuerza todavía la tecnología que es necesaria, que hay que hacer una tecnología específica para la eólica marina. Se pueden ustedes imaginar un aerogenerador en el mar a 15 o 20 kilómetros de la costa, pues tiene unos requisitos de diseño, de durabilidad, de fiabilidad, pues todavía mayores de los que pueden tener en tierra, y por lo tanto se requieren diseños específicos, ¿no? Por no hablar de todos los sistemas de anclaje o de instalación de los aerogeneradores en el mar, ¿no? Hablando un poquitín de tecnología, la verdad es que la tecnología en eólica ha avanzado poco en el sentido de conceptualmente, es decir, las máquinas que se están utilizando hoy día, la única diferencia que tienen con las máquinas que se utilizaron cuando empezó es el tamaño. El esfuerzo tecnológico ha ido fundamentalmente a aumentar el tamaño de las máquinas, de las unidades de las máquinas de aerogeneradores, y ahí tienen ustedes el tamaño medio del aerogenerador que se ha instalado en España en el año 2006, pues son 1.375 kilovatios, o sea, 1,3 megavatios, cuando en el 96 eran 428. Y en el 92, pues cuando empezó el desarrollo de energía eólica, que no está aquí reflejado, pues eran 150 kilovatios. De manera que ahí lo que ha habido es un crecimiento importante del tamaño de las máquinas. La pregunta que siempre se hace, ¿hasta dónde se puede seguir aumentando este crecimiento? Bueno, la verdad es que esta es una respuesta a una pregunta a la cual a mí me da mucho pudor dar una respuesta, porque la verdad es que la historia del desarrollo tecnológico nos ha dado muchas sorpresas. Yo, en mi larga historia, cuando estaba trabajando en este sector en el año 89, pues estábamos en el CIMA desarrollando una máquina de un megavatio. Era un proyecto de investigación financiado con fondos públicos, un proyecto europeo, y os tengo que decir que todos los fabricantes que había en aquel momento pues nos miraban como si estuviéramos locos, es decir, pensaban que ese tamaño jamás sería realizable por cuestiones de que eso no es transportable, de que eso no va a ser nunca eficaz, etcétera. Bueno, ya están las máquinas, como ven ustedes, de 2 megavatios instalándose en el campo. Hasta hace poco se hablaba de 5 megavatios como el límite razonable que uno puede imaginar, pero nosotros estamos ya trabajando con algunos fabricantes, algunos tecnólogos, en algunos proyectos de investigación, el programa CENIT para máquinas del futuro, y se está hablando ya de potencia de 10 megavatios. Hasta qué punto eso será realizable y cuándo, pues es algo que yo, con la cautela que me da la experiencia de los fracasos previos, no me atrevo a asegurar, ¿no? Pero efectivamente sigue siendo. Curiosamente, el aumento del tamaño ha producido una reducción de costes, pero hasta cierto punto. Se ha producido un momento en donde a partir de 1 o 2 megavatios ya no se produce una reducción de costes, y sin embargo se sigue aumentando el tamaño, fundamentalmente por aspectos medioambientales. La energía eólica, adolece o tiene un pequeño problema desde el punto de vista ambiental, y es que, bueno, pues cada vez la ocupación del terreno es mayor, y por lo tanto la sensibilidad para cambiar el paisaje por aerogeneradores pues es cada vez mayor. Hay comunidades autónomas en España donde ya hay moratorias también para energía eólica, como es el caso de Navarra, ¿no? Aumentar el tamaño, evidentemente, supone disminuir el impacto ambiental por unidad de potencia. Como se imaginan ustedes que una máquina de 5 megavatios pues tiene menos impacto que 5 máquinas de 1 megavatio, por ocupación del terreno y por todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que ese es el principal razón para seguir aumentando el tamaño, ¿no? Porque, bueno, es previsible que esa tendencia se vuelva otra vez a cambiar, pero ya les digo que en los últimos años, por encima de 1,5 megavatios, no se ha observado una reducción de costes por el aumento del tamaño. Bueno, aquí tiene la misma gráfica con otros datos, cuál es el porcentaje de aerogeneradores instalados por potencia unitaria, y como ven ustedes, pues la mitad se mueven en el rango entre 1.500 y 2.500, o entre 1,5 y 2,5 megavatios. De más de 2,5 megavatios ya se están instalando. Probablemente esta gráfica, dentro de un par de años, pues tendría una tendencia clara a aumentar el tamaño de las máquinas más grandes, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos tecnológicos? Una vez que les he hablado un poco de cómo es la situación del mercado, evidentemente esta es una tecnología madura. Yo creo que ya tiene unos índices de fiabilidad por encima del 90%, y por lo tanto es una tecnología fiable, madura. Los bancos se fían de ella, y por lo tanto eso es lo que ha propiciado que haya tantos inversores privados montando parques eólicos. Con todo y con ello, como todas, pues necesita unos esfuerzos importantes de desarrollo tecnológico. Todo lo que tiene que ver con los sistemas la problemática de la conexión a la red de esta fuente energética, pues es importante. Cuando hablamos ya de un 9% de generación de energía, se pueden ustedes imaginar que es una fuente aleatoria
y que en principio no es programable, en principio. Luego ya veré, bueno, la verdad es que algo sí que lo es, porque ya se han desarrollado modelos de predicción que permiten que la energía eólica sea programable. Pero tanto desde el punto de vista de su programabilidad como desde el punto de vista, sobre todo, de calidad de energía, de interrupción, etcétera, pues se han desarrollado una serie de requisitos. Les puedo citar a título de ejemplo. Antes los aerogeneradores, cada vez que había un microcorte en la red eléctrica, por seguridad de las propias máquinas se desconectaban. Era un sistema de seguridad que tenían. Cuando uno tiene un 9% de la energía no puede permitir desconectarse del sistema porque haya microcorte y, por lo tanto, ya el regulador ha obligado a que todos los aerogeneradores sean capaces de soportar un microcorte, un hueco de tensión sin desconectarse. Esto es un ejemplo de, y esto ha sido necesario un desarrollo de la parte eléctrica de todo el aerogenerador para que hoy día ya los aerogeneradores aguanten un hueco de tensión sin desconectarse de la red y sin producir daños en la máquina, ¿no? Todo este tipo de tecnologías o de problemáticas es lo que me refiero con lo que es el control de energía cedida a la red. Por supuesto, se seguirá aumentando el tamaño de los aerogeneradores y cuando se aumenta el tamaño ya hay que empezar probablemente a cambiar algunos conceptos. Se pueden imaginar ustedes que una máquina de 10 megavatios pues tendrá una pala de 100 metros de largo, es como un campo de fútbol. Eso en una unidad única pues es prácticamente inviable, pues ya se está empezando a hablar de conceptos de palas partidas, por ejemplo, para que sean dos unidades que se puedan ensamblar, que hasta ahora las palas pues se fabrican mayoritariamente como unidades enteras, ¿no? Todo ese tipo de cosas pues introducirá también algunos cambios conceptuales, ¿no? Todo eso está, por supuesto, relacionado con el tema de los desarrollos de nuevos materiales y los nuevos conceptos. La tecnología offshore, ya lo he mencionado, no quiero insistir más, es una tecnología que se está desarrollando mucho en el norte de Europa, básicamente motivada por la escasez de terreno. Dinamarca, Alemania, etcétera, son países muy poblados y ya no tienen sitio en tierra para poner más parques eólicos y se están planteando ponerse en el mar. En el caso de España todavía no existe tampoco esa presión desde el punto de vista del terreno. España es un país todavía poco poblado y, por lo tanto, llegará con un decalaje con respecto a los países del norte de Europa, pero ya llegará. Y luego el tema de los modelos avanzados de predicción de viento y energía. Esto es algo sobre lo que se ha avanzado mucho. Les decía antes que la energía eólica, por su propia naturaleza, es aleatoria, pero no tanto. Y efectivamente existen ya modelos que permiten al operador tanto de un parque tiempo, ¿no? Bien, pues entonces voy a pasar mucho más deprisa. Les decía, desarrollar modelos que permitan hacer cada vez más programable una energía aleatoria, ¿no? Vamos a pasar a la energía solar fotovoltaica. También ha tenido unas tasas de crecimiento. Simplemente un dato de lo que supone ahora mismo la tecnología. Ven ustedes ahí, la tecnología fotovoltaica está en un 90 y tantos % basada en silicio cristalino, mono y policristalino, y lo que ven ustedes ahí son otras alternativas que se lleva mucho tiempo desarrollando para tratar de reducir los costes. Se trata de una tecnología todavía cara, pero que todavía el mercado sigue fuertemente dominado por las tecnologías tradicionales, ¿no? Hablando de datos de mercado, pues pasa algo parecido con la eólica, evidentemente con otra escala en cuanto a potencia o energía generada, pero también importante las tasas de crecimiento, pues tasas de crecimiento también por encima del 30-40% anual y sostenidas. Tasas de crecimiento que están basadas fundamentalmente por programas de apoyo muy importantes en 3 o 4 zonas geográficas, que han sido Alemania, una vez más, Japón y actualmente España, que también tiene un programa de marco regulatorio muy favorable para la fotovoltaica que ha producido un boom que el Ministerio se ha visto en la necesidad de reorientar recientemente según datos de ayer mismo, ¿no? Pero en todo caso son los países, digamos, con estos mecanismos de apoyo los que han propiciado este crecimiento tan importante del mercado fotovoltaico. Esta es la producción de células fotovoltaicas, aquello era energía instalada y esta es la producción de células. Como ven también, insisto, quédense únicamente con las tasas de crecimiento y cómo esas tasas de crecimiento vienen sostenidas a lo largo de los años, ¿no? Los principales mercados fotovoltaicos, ya se lo he mencionado, es Alemania, pues, por supuesto, el más importante, seguida de Japón y Estados Unidos, ¿no? Alemania, pues en cuanto al mercado del año 2006, pues como ven ustedes, prácticamente la mitad de todo el mercado fotovoltaico mundial tuvo lugar en Alemania. Y aquí me voy a permitir una pequeña reflexión. La pregunta que uno se hace sobre dónde están los límites y si el 40% es mucho o no. Yo a veces me hago esa reflexión. Si todos los países de Europa hicieran lo que ha hecho Alemania, seguramente nos daría unas cifras de implantación de la fotovoltaica absolutamente inimaginables para nadie, ¿no? Lo dejo ahí como elemento de reflexión. Es decir, que eso es algo en cuanto a... Hablaba antes, Antonio, de los escenarios de referencia y los escenarios avanzados o escenarios alternativos. Otros escenarios alternativos
no es que sean posibles, sino que son muy factibles, ¿no? Porque eso lo demuestran algunos desarrollos concretos en algunos países concretos, ¿no? Bueno, estos son los datos a nivel europeo, que ya, como voy con el tiempo ya justo, pues estos son los datos de España. Los datos de España, a finales de 2006 hablamos de 120 megavatios, pero bueno, ya los datos, lo cierto es que hoy día ya se ha alcanzado el 85% del objetivo del plan de energías renovables, que eran los 400 megavatios, y por lo tanto ya se ha producido la situación en donde hay que reorientar todo el sistema de primas, porque el marco regulatorio ha propiciado un desarrollo de la energía solar fotovoltaica muchísimo más rápido de lo que preveía el plan de energías renovables, ¿no? Estos son los principales fabricantes de células, y aquí pues también hay empresas españolas, probablemente no en el mismo ranking que teníamos en eólica, pero también hay empresas españolas muy importantes que están exportando tecnología a muchos países desarrollados. Y por lo tanto es otro ejemplo más de lo que decía, de que las energías renovables han supuesto para España una importante oportunidad de desarrollo industrial, ¿no? Porque hay empresas españolas, insisto, exportando tecnología en todo el mundo, ¿no? Bueno, esta la voy a pasar porque como tengo poco tiempo, no tengo tiempo ya nada más. Bien, pues entonces si no tengo tiempo, los desafíos tecnológicos en solar fotovoltaica los puedo resumir en uno. Hay que hacer un esfuerzo importante para la reducción de costes y, por lo tanto, búsqueda de materiales alternativos. Ese, digamos, sería el gran elemento. De solar térmica de baja temperatura, también simplemente darles unas cifras del mercado. Bueno, pues este es cómo ha ido creciendo el mercado, también tasas de crecimiento importante y, una vez más, fuertemente soportado por el caso alemán, ¿no? En donde prácticamente la mitad del mercado está. En el caso español, ha tenido un desarrollo relativamente escaso, pero que va a cambiar, está cambiando ya la tendencia de una forma drástica mediante un mecanismo regulatorio que en este caso es el Código Técnico de la Edificación, que establece la obligatoriedad de instalación de colectores solares en todos los edificios de nueva construcción. Y con este nuevo marco regulatorio que está en vigor, yo creo que ya se pueden conseguir los objetivos del plan de energías renovables, que son instalar 4,5 millones de metros cuadrados de colectores solares térmicos en España. La solar termoeléctrica también muy importante para un país como España. España está ahora mismo, es el país del mundo que tiene ahora mismo la principal potencia tecnológica, es decir, las primeras plantas comerciales que se han instalado en Europa se han instalado en España. La que ven ustedes ahí en la foto de la izquierda, de su derecha, pues es la primera central comercial de concentración solar. Es una instalación que está instalada ya en Andalucía, en Sanlúcar la Mayor. Son 10 megavatios de potencia eléctrica y ahora mismo pues están ya construyendo, bueno, paso por esto es un poco para que vean ustedes el mapa de proyectos en operación y en marcha dentro de esta tecnología. Muy importante, esta es una tecnología en donde hay tecnólogos españoles, donde los principales promotores son españoles, y que ayer simplemente venía una noticia en el periódico de que hay una empresa española que ya está instalando una central solar en Egipto. Hay otra empresa española también que está instalando una central solar en Argelia. Una tecnología con un gran potencial en todos los países de lo que se llama el cinturón solar, y por lo tanto aquí España está, digamos, marcando la pauta a nivel mundial en cuanto al desarrollo de esta tecnología, ¿no? Bien. Paso rápidamente. Biocarburantes, supongo que no me quedará mucho tiempo. También, como no me queda tiempo, pues no sé, Jesús, tú si quieres corto aquí ya porque me da mucho apuro seguir. Simplemente decirle lo mismo, es decir, las tasas de crecimiento de los biocarburantes, pues también, como ven ustedes, están ahí tanto a nivel mundial como a nivel español. Y por lo tanto, pues también en el campo de los biocarburantes, pues también se da la situación de que hay tecnólogos españoles que están exportando, una vez más, biocarburantes al resto del mundo, ¿no? Bien, siento mucho haberme pasado, me temo que con exceso, y sobre todo no haber podido cerrar el ciclo, pero en fin, si me permites, a nivel de conclusiones, yo lo que quiero decir es que, de luego, el otro escenario que planteaba Antonio Gómez es posible, que además se ha demostrado en algunas áreas geográficas que eso es posible, y que, por lo tanto, yo creo que el futuro de que en el año 2030 el 40% de la energía eléctrica sea renovable no solo no nos debe asustar, sino que nos debe hacer ver que es perfectamente posible. Muchas gracias.